Hola, buenos días. Bienvenidos a un capítulo más de Platicando con. Y en esta ocasión nos acompaña Brenda y ella es terapeuta fisiosexual y hoy nos va a platicar un poco sobre su trabajo. Recuerden también seguirnos en el podcast de Inclúyeme y en las redes sociales. Hola Brenda, me da mucho gusto conocerte, que estés aquí y conocer un poco sobre tu trabajo, precisamente porque aquí en Fundación Inclúyeme uno de los retos a los que nos enfrentamos constantemente es la vida sexual de las personas con discapacidad intelectual y autismo. Entonces, que tú vengas acá con todo lo que sabes hacer, nos da como, o nos muestra una ventana, una puerta, ¿no? A saber un poco más sobre este tema que sigue siendo tabú en la sociedad e incluso para muchas familias y muchas personas usuarias de la fundación. ¿Nos puedes platicar un poquito quizás sobre tu formación, ¿no? ¿Cómo inicia? Y quizá un poco también sobre tu interés en este tema para ir conociendo un poco más. Claro, yo soy terapeuta físico, yo soy Ujú. egresada de la Autónoma del Estado de México. Ok. En este trayecto académico como estudiante tuve interacción con personas con discapacidad desde el comienzo. Ajá. Hice yo varias prácticas rotatorias en Teletón, varios teletones, Ok. y tienes como un acercamiento más B2B con el paciente, Ujú. en el cual identificas una perspectiva de cómo es tratado con relación a su crecimiento e incorporación a la sociedad. Ujú. Y yo notaba que hacía falta un factor, ¿sabes? Claro. Esta identificación con relación a su expresión de género, el cómo iban a desarrollarse amorosamente, Ujú. el cómo siempre hay el que cuando están creciendo en esta adolescencia los pacientitos, pues esta autoexploración natural que todo Ujú. el mundo hizo, que todo el mundo hacemos, Claro. pero a veces al niño con discapacidad cuando está en terapia es no te toques, Ujú. suéltate ahí, ¿sabes? Y eso en lugar de que ayude a que empodere a la persona con discapacidad a este autoconocimiento, Ujú. lo que hace es que la persona sienta por qué Claro. si es algo natural, si es algo inerte al ser humano, Ujú. en mí en específico está mal. Claro. Entonces me voy desarrollando, yo hago otra especialidad, Ok. después llega la pandemia, Ujú. entonces entrando a la pandemia me ausento un poco en este ausentismo e introyección post pandemia, Ajá. viene mi idea a seguir adelante el proyecto de ofrecer a las personas con discapacidad herramientas que les permitan acceder a su placer, Claro. que la sexualidad en todos, en absolutamente todos, sea placentera. Y Ujú. entonces me doy cuenta yo que las personas con discapacidad no experimentan esto, que todo el Claro. mundo puede decir, es que el tener una intimidad es placentero, no siempre, no todas las personas tienen Claro. experiencias que sean Ujú. eh, dulces, agradables. Exacto. Y vaya, yo hago la especialidad, voy a Ujú. España, regreso, en España se llama fisiosexología, Ok. que se enfoca en piso pélvico. Ajá. Piso pélvico va a ser todo lo que está dentro de nuestra área genital. Y pues bueno, no la sexualidad no se centra únicamente en áreas Claro, genitales y totalmente. precisamente hay que hacer hincapié que muchas personas con diversidad corporal, mucho menos, aceptan su sexualidad alrededor del área genital Claro. por dificultades sensitivas, por dificultades motoras, por Ujú. dificultades estructurales, por dificultades en sistema. Entonces, ¿cómo puedes decir que la sexualidad humana se centra en genitales internos Claro. externos y en esta misma evolución de la sexualidad en todos por igual cuando no puede ser así? Ujú. Desde una perspectiva anticapacitista en la que buscas que, ok, si yo no tengo un órgano como Claro. debería de ser. Si yo no tengo una percepción sensitiva en mi cuerpo como debería de ser, Ujú. entonces no puedo sentir Claro. eh,
como Vivir la todos. sexualidad. Ajá. Y con esto empiezan a llegar a consulta mía, pues personas que tienen en su principio discapacidades adquiridas, Ok. que entonces crecieron una adolescencia y una madurez temprana Ujú, con una corporalidad normal, ¿no? ujú, Adquieren una discapacidad y claro, se dan cuenta que existen todas estas barreras y frenos hacia el disfrutar una sexualidad claro. plena, hacia el cómo lo voy a comunicar con mi pareja, cómo lo voy a comunicar con mi cuidador, cómo lo voy a comunicar con mi médico, cómo lo voy Ujú, a comunicar con las personas que están alrededor mío, exacto. que no significa que se habla mucho de esta diferencia, ¿no? O sea, Ujú, no es diferente, sino adaptativo. Y ujú, creo que es todas las correcto. personas nos adaptamos Sí. a cómo percibo yo la vida y cómo me permite el medio percibirla. Ujú. Ok, sí, justo. Y la verdad es que mencionas cosas bastante interesantes y muy presentes que yo las puedo ver con las personas de la fundación. Y es que creo yo que, o sea, como te decía en un inicio, hay un tabú con respecto a estos temas y pareciera que también hay solo una forma de abordarlos, Ujú, ¿no? Y entonces, para ellos es muy complejo y para las personas alrededor también acompañar es complejo porque no hay como tanta información, ¿no? Esto que tú me hablas de el piso pélvico, ¿no? Es algo que, pues, pocas veces se habla, o sea, no llega esa información hasta acá el tema de la vida sexual como de manera individual, ¿no? La exploración, la higiene y demás, es algo que pues tampoco se aborda mucho en ellos, ¿no? Sin embargo, pues es una necesidad para todas las personas. por supuesto. Entonces, esto que tú dices que pues es como acompañar hacia una vida sexual placentera y además segura, libre de violencia, creo que es así un paso increíble. Me gustaría justo que nos compartieras un poco sobre ¿cómo trabajas tú el tema de sexualidad en acompañamientos que haces con las personas con discapacidad? Aunque hay una perspectiva en cuanto a la psicología Ajá, sí, y que se llama educación sexual integral. ajá, En México no está tan desarrollada todavía esta estructura de primer, segundo y tercer nivel de acceso a personas que viven con diversidad corporal. ajá, O sea, primer nivel sería que se le identificara en un centro de salud claro. y desde ahí se le avisa o desde la escuela. Segundo nivel, si necesitara algo más especializado, Ujú, llegara y tercer nivel cuando ya necesita una mucha más especialización en eso. Y la educación sexual integral que se maneja en México ujú, todavía tiene prejuicios que limitan el cómo se aborde la sexualidad para con los niños sin discapacidad. claro. Y todavía ahora que dentro de estas variables le metas, ok, discapacidad motriz, Ujú, pero también discapacidad intelectual, pero claro. pueden venir conjugadas, Ujú, pero también sensitivas. claro. Entonces, esta Sí, sí, aceptación sí. a la educación sexual integral en México, yo no conozco un desarrollo que sea inclusivo, ¿no? Ujú, claro. Hice un diplomado en eso en Argentina. Ujú, Este fue modalidad virtual. ok. Y en es muy bello porque se habla de Ujú, que desde la manera en la que una persona identifica su género y decide de primera voz, mi expresión de género será esta, yo claro. me siento, Brenda, cómoda con el cabello largo Ujú, y no precisamente tenga yo claro. una preferencia sexual, que sería otra cosa, Totalmente. hacia algo diferente. Entonces, Ujú, cuando una persona que tiene algún tipo de discapacidad intelectual, motriz, sensitiva, juntas o conjugadas, cuando está buscando, por ejemplo, en una discapacidad motriz, cuando está buscando autoexplorarse, sí. tiene una personita de espasticidad, o sea, una Ujú, parálisis cerebral, espasticidad, tiene dificultades para vestir solo ujú, y el que toma la decisión de su expresión de género es el cuidador primario. totalmente.
Entonces, desde ahí hay una barrera Ujú. en cuanto a la toma de decisiones de Sí. la persona. Pasa lo mismo con la intelectual. Ujú. No, ponte esto y esto y esto y esto, Claro, desde chiquititos, con sí, una expresión de género. Entonces, imagínate que si desde ahí están bloqueando la libertad que tiene de claro. su sexualidad humana, ¿cómo no se va a restringir cuando tenga deseos de tocar su cuerpo de Ujú. manera placentera, Claro, de que alguien más toque su cuerpo de manera placentera y de que él pueda tocar el cuerpo de alguien más de manera placentera? sí. Y si no se comienza desde chiquititos, tengan o no diversidad corporal las personas, tienen que enseñárseles a que tomen decisiones consigo. Ujú. ¿Qué sucede? De una persona que tiene discapacidad, existe esta limitación capacitista de que si yo no tengo libertad de movimiento, entonces no puedo tomar esa decisión sobre Claro. mi propio cuerpo, Ujú. porque si no puedo vestirme, me van a poner lo que yo quiera, Ujú. o sea, lo que mi cuidador quiera. Claro. Si yo no puedo tocarme porque tengo espasticidad o porque tengo estereotipias o porque Ujú. entonces no se va a poder porque la persona que me está cuidando, la persona que está a mi cargo, no me permite tomar decisiones para conmigo. Ujú. ¿Qué hace? En su mayoría llegan conmigo adultos Sí, mayores de 18 que están buscando, o sea, ya llevo toda una vida con limitaciones sociales, familiares, económicas, claro. pero realmente me interesa saber qué es lo que estoy promoviendo, Ujú. saber qué se siente sentir placer con mi cuerpo. Claro. Y sabes lo fuerte que es eso, o sea, que una persona que siente dolor, Ujú. que su percepción sensitiva corporal a nivel cognitivo es de que o estoy hipersensible o no tengo nada de sensibilidad, pues es molesto. ¿Qué hacen Claro. conmigo? A partir de herramientas terapéuticas tratamos desde el principio, desde lo que no se hizo de chiquitos, una sensibilización, un mapeo corporal, Ajá. una autoidentificación. Sí. Hay algo bien padre que se llama neuroplasticidad erógena, Ujú. que si yo no tengo de manera placentera interacción con mis genitales, mi cuerpo, porque el placer está en el cerebro, Ujú. mi cuerpo migra las sensaciones placenteras a otra parte de mi cuerpo. Y Ok. entonces, si yo no siento nada, porque tal vez uso sonda, porque tal vez soy partidario, está todo el tiempo en Una sola en posición, posiciones, ajá. ajá, entonces voy a identificar esa parte que mi cerebro ya migró, que Ok. probablemente si tengo una discapacidad desde cognitiva, congénita, Ujú. desde el principio de mi vida, pues bueno, mi cerebro tuvo todos estos años Claro. la capacidad de migrar mis zonas placenteras, pero como no se me ha permitido tocarme, como no se me ha permitido explorarme, pues Ujú. no sé ni cuáles sean. ¿Qué Claro. hacen conmigo? Desde ahí, identificar cuáles van a ser tus zonas placenteras, Claro. quitar dolor, Ujú. quitar hipersensibilidad, Sí. el abordaje de movimiento, muchas veces, pues en las secciones para adultos podemos ver que se hacen piruetas, Ujú. que no todo el Exacto. mundo hace. Claro. Con diversidad corporal o sin diversidad corporal, no todo el mundo hace eso y tiene que existir una manera en la que esta personita tenga una noción sobre qué movimientos sí le van a ocasionar placer y qué movimientos Por supuesto que no. pura paja. Claro. Sí, y es que justo en este tema del contenido para adultos, bueno, sabemos que la sexualidad está muy lejana a lo que se ve ahí, pero desafortunadamente sí es un referente para la mayoría de las personas con discapacidad. O sea, incluso en muchas familias, ¿no? Que pareciera que esa parte está como cuidada, un poco protegida, la realidad es que no, y sí llegan a ver este contenido, por supuesto, porque hay un deseo, hay una necesidad, y entonces ese es referente, y justo lo que tú decías, ¿no? También como
como que todo está normado y entonces los cuerpos de ahí son bellos, son estéticos, ¿no? O sea, y la realidad es que pocas personas encajamos en esos cuerpos o en esos cánones de belleza, ¿no? Claro. Y entonces este tema de, bueno, en general, ¿no? De diversidad con respecto a la sexualidad, pues también se vuelve ahí como complejo de cómo abordarlo. Y pensaba, lo anoté acá, que también algo que vemos es justo que el tema de sexualidad se castiga, se reprime, o sea, cero se acompaña, en muchas ocasiones no se educa tampoco, ¿no? O se educa como, pues no tomando en cuenta como las necesidades específicas, se educa como si fuese para cualquier otra persona y no se hacen estos ajustes. Y entonces lo que esto genera, al menos en mi experiencia por lo que veo aquí y otras personas vemos, es que más bien es que se exponen a muchos riesgos, o sea, riesgos pues psicológicos, emocionales, pues también de violencia sexual, entonces hace que al final pues más bien es como entorpecer su desarrollo psicosexual o esto de lo placentero. Y justo ahí tenía yo duda porque tú nos hablas de un término que es el placer y que en términos de sensaciones, yo estoy segura que a muchas personas con discapacidad intelectual y con autismo no se les desarrollan estas sensaciones, o sea, ni siquiera, digamos, las placenteras ni las que son como de desagrado, o sea, no se les enseña y entonces esto que haces tú me parece así fundamental porque es conócete, conoce tu cuerpo y luego poco a poco vas explorando otros cuerpos u otras dinámicas, ¿no? Se me ocurre. Y quería también como preguntarte, por ejemplo, si en los acompañamientos que haces, porque hasta ahora me has platicado de los que haces de manera individual, no sé si des como alguna guía, alguna formación para personas que tienen parejas, es decir, como en pareja. ¿Sí lo haces? A ver, cuéntanos un poquito. El programa se llama Mi pareja adquirió lesión medular. En este caso, Ajá, es específico para alguien que adquirió una discapacidad. ok. La lesión medular es un tipo de discapacidad adquirida en el Ujú, cual hay una lesión contundente sobre la columna. Dependiendo del nivel de la columna van a ser las claro. afectaciones y muchas veces están entre sus 20, 30. Lamentablemente son edades en las que están en la punzada, ¿sabes? Ujú, sí, Y los que tenían pareja, hay un cambio en roles, o sea, abismal sí, con relación a, es una persona a la que yo sentía sexualmente muy atractiva y ahora yo paso a ser su cuidadora, en su claro, mayoría, sí. o su cuidador, y entonces en la manera en la que yo lo observo, ahora es distinta, porque Ujú, ahora lo vulnero. ujú. La idea se trabaja con la psicóloga, que se quite esta idea de que la discapacidad es vulnerable. Ujú, O sea, como sociedad tenemos que entender que claro, vulnerables somos todos, sí, uno. claro. Y que en medida en la que se permita a cada Ujú, quien acceder sus derechos como ser totalmente, humano, sí. va a tener esta capacidad de incluirse, porque la Ujú, discapacidad es que el medio social te excluya. O sea, si no hubiera tantos escalones, exacto, algo tan sencillo, sí. no habría tanta limitación para que una persona con discapacidad Ujú, motriz esté en la calle. exacto. Si hubiera los semáforos más estructurados, ¿sabes? Ujú, Entonces, lo que se busca primero con estas parejas es que la persona que que pasa a ser cuidador entienda que ujú, el periodo en el que se va a adaptar a esta discapacidad va a ser transitorio, pero que en ningún momento claro. deja de ser un ente sexual. Ujú, Si nunca deja de ser un ente sexual, entonces yo entiendo que se le va a antojar tener intimidad conmigo, con mi claro. pareja, que también se le va a Sí. antojar tenerla con alguien más, Ujú, es correcto, sí. tenerla con varias personas Ujú, y dejamos de verla, no es que ya está discapacitado y se tiene que quedar con una persona, antes de que se queda contigo.
Ujú. ¿no? Y no, Claro. hay muchas maneras en las que se puede acceder al placer. Ujú. En su mayoría lo que hacemos en el taller es un programa de 8 semanas. Ok, En el programa se hace esto de la sensibilización que te menciono y también trabajamos con dispositivos ergonómicos. ok, ¿Qué es esto? Hay varios dispositivos ya diseñados para ok, tener intimidad en el cual me ayuda a que yo me cargue, o sea, si ya no me aguanto, me cargo, hombre, mujer. claro, Si ya no tengo una erección completa, pues bueno, hay dispositivos que me van a ayudar a satisfacer mis necesidades y las de mi pareja. claro. Hay dispositivos que me van a ayudar a lograr una eyaculación, Ujú. que es uno de los principales obstáculos una vez que se adquiere una discapacidad Claro. de este tipo. La lesión medular tiene algo que se llama eyaculación retrógrada. Ok. Oye, a ver, síguenos contando entonces un poco de este abordaje que haces con las personas con discapacidad. Y me gustaría que aprovecháramos como este espacio, porque además de escucharnos, también nos ven precisamente las personas usuarias y sus familiares, sobre cómo podrían ellos iniciar, ellos, ellas, ella, desde sus casas, desde sus espacios, como explorar o acercarse un poco a su sexualidad. Digo, acá por ejemplo hay una currícula que se maneja a través de talleres y en temas de sexualidad se aborda, por ejemplo, sexualidad consciente y entonces ahí un poco es como privacidad, bueno, lo público, lo privado, este tema de orientación, identidad, salud sexual, higiene sexual, o sea, como, pero vamos, es muy poco y sabemos que se requieren además ajustes para cada persona, o sea, no pueden tener la misma información una persona con discapacidad intelectual que alguien con autismo, o sea, necesita sus ajustes, pero de manera general, como, ¿qué podrías sugerir tú como para que se acerquen a estos temas o para que puedan como explorar su vivencia sexual? ¿Qué podría sugerirles? O Que, incluso a la familia, perdóname, a la que familia. pregunten. Ok, Yo creo que desde ahí, si eres una personita con discapacidad que me estás viendo, pregúntate, sí. pregúntate, ¿esto está bien? ¿Esto está mal por qué? Se me dijo que está mal por qué, Ah, o está bien por qué, y dónde estoy viendo que esto está bien. bien. Y si eres un cuidador familiar, convives con alguien con discapacidad y me estás viendo, también pregúntate por qué no. O sea, ¿y por qué no? Ajá, Porque en su mayoría las personas con discapacidad han tenido un no de primera respuesta claro. hacia este tipo de preguntas. Ujú. Y sí, es algo muy bello. Hace, en la marcha de la discapacidad en diciembre del año Ujú. pasado, se me acercó un señor y el señor me dijo, oye, Brent, te sigo en redes y mi hijo tiene distrofia, un tipo de distrofia. Entonces, la distrofia afecta desde que están niños y llega a una edad en la que se pone muy durísimo cuando es la adolescencia. Ajá, Y todos estos cambios evolutivos y todos estos cambios de querer probar de la punzada, ajá, pues no los ha tenido de manera libre su claro, hijo. Y me dijo, Bren, yo quiero que tú trates a mi hijo porque yo no quiero que mi hijo se muera sin sentir placer en su cuerpo. claro. O sea, yo no quiero que él no experimente lo maravilloso que es sentir placer en su Ujú. propio cuerpo, porque siente dolor. Yo sé que siente dolor, porque yo sé que siente angustia, porque yo, Claro, pero yo quiero que también experimente el placer. O sea, antes de que muera, que experimente la sensación claro. placentera. Lo mismo le digo a los papás. O sea, no les gustaría Sí, por que la supuesto. persona que ustedes aman sintiera placer. O sea, yo no tengo manos mágicas y te digo, adelante, te toco y sientes Sí, placer. no, claro. No, es algo que hace cada uno en buscar y buscar dentro de su cuerpo Ujú. cómo es que voy a encontrar mi propio placer. Y esta autoexploración solo se Claro, va a hacer cuando se les permita. sí. Sí, 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 y justo creo que se trata como de un acompañamiento, o sea, me parece que es como un poco lo que haces,
un acompañamiento a la exploración personal, o sea, estos son ellos, pero por supuesto requieren una guía, porque como en muchos otros temas, pues a veces necesitamos, ¿no? Como que alguien que conozca bastante del tema, pues nos oriente, ¿no? Y pensaba como, no sé si sea como adecuado usar el tema normalizar, pero como que sí es necesario que se normalice el tema de sexualidad, porque todos, todas, todes somos pues personas sexuadas, o sea, desde que nacemos hasta que morimos, y la sexualidad, como también bien lo decías, no solo está en los genitales, está en actividades, está en la convivencia, en la ropa que usamos, o sea, en absolutamente todo. Y pienso que justo, ¿no? Si se normalizara, si lo viéramos como algo común, que lo tenemos cualquier persona, pues a lo mejor es más sencillo acompañar precisamente a alguien con discapacidad. Oye, y tienes además un proyecto que es justo, supongo yo, ¿no? Con esto de terapia sexual. ¿Cómo es tu proyecto? ¿Cómo funciona? ¿Para quién está diseñado? ¿Cómo podrían acercarse las personas con discapacidad? Se llama fisiosexualidad. Ok. Fisiosexualidad, rehabilitando el placer. Tenemos varios programas, Ajá. dependiendo, programas de entrenamiento terapéutico. Ok. Es lo que hacemos. Ofrecemos herramientas terapéuticas Ujú. y también todo un abordaje multidisciplinario con psicología, sexólogos, en el cual se lleva de la mano a esta persona durante cantidad de semanas o meses, en las cuales buscamos que su objetivo, que hay objetivos en común, Ujú. se cumplan con relación a su experiencia con el placer. Claro. Desde terapia, como te mencionaba, terapia de mi pareja adquirió discapacidad o mi discapacidad ha evolucionado Ujú. y ahora ya no tengo como antes, una sensación como antes. Claro. Quiero esta. También tengo acompañamientos de vejez, Ok. andropausia, menopausia. Ajá. Eso está Pero, increíble. Ok. justo lo que estamos empezando es en discapacidades intelectuales. ¿Por qué discapacidades intelectuales? Ujú. Porque si todavía es difícil vivir con una discapacidad, la manera en la que te Claro. comunicas teniendo una discapacidad intelectual es más merma. Ujú. Y lo que se tiene que buscar es, uno, que todos somos iguales, Claro. como todos somos diferentes. Claro. Totalmente. Sí, sí, sí. Y si empezamos a tratar de manera, o sea, bajo esta, o sea, sí todos somos iguales, y todos vamos a tener problemas similares, pero también diferentes. Totalmente. Bajo esta, Ujú. estamos tratando, yo trabajo en un conjunto, Ok. estamos tratando de abordar es como difícil cómo lo voy a plantear de manera práctica, pero el abuso el abuso sexual a Claro. personas con diversidad en el coeficiente intelectual y en la percepción social y cívica de su cuerpo. Ok. Una persona con discapacidad intelectual o con Ujú. restricciones intelectuales en cuanto a percibir medio, es alguien que se vulnera más desde la manera en la que comunica si está o no sufriendo violencia. Ujú. Este es Claro. nuestro último programa. Oye, me encanta justo lo que nos platicas, porque también esto de abordar la sexualidad como con similitudes, con diferencias, además en cada etapa, y mencionas esto de la vejez, que es algo que también pues está pues, presente, ¿no? En al menos la población de Fundación Incluyeme, porque son personas adultas, y entonces también, híjole, hay como muchas cosas con respecto a la sexualidad, como por ejemplo, ¿no? Esta idea de que son seres como no sexuados o que siempre se infantilizan y entonces ahí hay un tema como que no se aborda. O este tema de vejez, que es también, por supuesto, pues un paso siguiente al desarrollo de las personas. Y también hay cambios, pues, en ellos. Y que sexualidad incluye cambios emocionales, hormonales, psicológicos, social, o sea, en cuanto a la movilidad, o sea, un montón de cosas, ¿no? Entonces, me encanta cómo lo presentas. Y me gustaría, fíjate, surgió ahorita como una duda, que es algo que está también muy presente,
en familias y en los usuarios, incluso con el equipo, sobre cuál es como la diferencia o con quién podrían acudir si es con un terapeuta fisiosexual, con un sexólogo o con un educador sexual. Seguramente no es lo mismo, como cuál podría ser la diferencia y con quién deben acercarse cuando les suceda qué. En este paraguas Claro. de la sexualidad humana y del abordaje a Ujú. la sexualidad en estos últimos 20 años ha tenido más fuerza la psicología, Ok. desde la especialidad de sexólogos, Ajá, y abordan la sexualidad desde la psique, o claro. sea, desde la mente. Pero la sexualidad sí es un factor importantísimo, cómo pienso, cómo siento desde acá, cómo percibo, Ajá, pero no podemos dejar a un lado la parte corporal. claro. El fisiosexólogo va a trabajar área genital Ok. y se va a encargar de incontinencias, urinarias fecales, de prolapsos, Ujú. de dificultades de piso pélvico, de dificultades en la eyaculación, Ok. de dificultades en la sensación prostática, Ok. de tratamiento post-hemorroides, Ujú. prehemorroides, Ok. eh, todo el ciclo de gestación, Ujú. pre y post. Ok. Lo que hacemos conmigo, que es una, o sea, estamos abriendo totalmente camino con esto, es Ujú. algo que no se está haciendo, que es justamente todo esto multidisciplinario Claro. en pro a la mejora del placer de las personas con discapacidad. Ok. O sea, eso es nuestro diferenciador, que somos multidisciplinario de la sexualidad completamente, Ujú. pero con el único objetivo que es centrarnos en la discapacidad. Ok. La discapacidad en todo su popurrí. Ujú. Ujú. Claro. Sí. Y bueno, en este paréntesis de meter la vejez, Ujú. no porque la vejez se considere como una discapacidad, pero muchas veces en el transcurso del envejecimiento, pues vienen padecimientos que nos van a Claro. restringir la capacidad de sentir y de mover. Sí, claro, y que sí van apareciendo, o sea, cambios importantes que para algunas personas pueden ser limitantes, Uh -huh. ¿no? Y que justo es como agregarle pues más dificultades a la discapacidad, ¿no? A las personas. Oye, ¿tienes algún como taller o algo que puedas ofrecer a las personas de Fundación Incluyeme, como para que lo tomen contigo o alguna formación con respecto a esto de la educación sexual integral? ¿Tienes algo así como que ellos puedan tomar? Claro, desde cómo lavar, limpiar y cuidar mis genitales, Exacto. hasta, o sea, Ajá. estamos desarrollando esto ya hace años, entonces, desde lo básico de cómo identificar, limpiar, cuidar, no rozar, hasta Exacto. cómo voy a tratar mi relación pensando que una persona con discapacidad intelectual logre ofrecer y dar y recibir placer con otra persona. Claro. Que ahí hay como un super freno porque es, no manches, o sea, Bren les enseña a recibir placer, Ajá. a dar placer, es una navaja de dos filos, puesto que es una población vulnerable, como lo somos todos, ante personas que pudieran hacer daño, Claro. que hay en todos lados, pero si tú le das herramientas para que identifique red flags con relación a una persona que me quiere hacer daño, Correcto. y también, pues, banderas verdes con relación a esta relación está bien, Ujú. esta relación no me lastima, y que identifiquen que todos somos merecedores de respeto, Por supuesto. del mismo placer que yo doy, me den, Ujú. que aquí hay un caso que lo trabajamos en el podcast, en el que hay mujeres que viven con un tipo de discapacidad y que aceptan violencia sexual porque creen que eso es Claro. lo que toca, Exacto. porque creen que el que me lastime es algo normal, porque mi cuerpo es diverso Ujú. y porque en esta diversidad a mí me duele.
claro. Sí, Igual para con alguien que tiene discapacidad intelectual. Lo que aquí quiero hablar de un caso que tuve de una personita ya adulta, cuando nos platicó esta historia, ok. él está cumpliendo casi 50 años, y entonces tenía una pareja, que la Ujú. pareja lo eligió como su víctima, diré víctima, cada quien Ok. desde mi perspectiva, yo lo victimizo, Ajá. y tenían interacción sexual con bondage. Ok. El bondage es un vendaje en el que te vendan y te inmovilizan, Ujú. pero la persona, su pareja, lo dejaba vendado, amarrado todo el día. Ok. Ujú. Era un hombre, la Ujú. pareja era mujer sin discapacidad, Ok. y lo dejaba amarrado todo el día, Claro, es una situación sin de salir, sin abuso, comer, totalmente. y llegaba, le daba unos besitos, Ujú. tenían sexo, y después, si le iba bien, lo desamarraba un rato. Claro, Y entonces es como, ¿cuándo te diste cuenta que esto era abuso? correcto. ¿Qué tiene que pasarte Ujú. para que identifiques que esto está mal? Claro, Y que aunque puede haber fetiches, también dentro de los fetiches pueden ser lastimosos. sí, Este tipo de información se le tiene que dar a las personas con discapacidad para que identifiquen. me encanta. Cuando- Sí, sí, justo porque creo que se trata de identificar, como tú decías, estas banderas rojas, ¿no? Que pueden ser violencias, abusos, ¿no? Cosas que quizá no están tan padres, ni hacerlas ni vivirlas, y también estas banderas verdes en donde puedes continuar porque es placentero, porque te hace bien, te hace sentir bien, entonces puedes Ujú, continuar. ujú. Ok, bueno, ¿hay algo más que nos quieras como contar o quieras agregar? O sea, de entrada yo creo que tendríamos que tener como otros episodios porque hay muchos temas con respecto a sexualidad y como te decía en un inicio, para las personas usuarias de la fundación se nos atraviesan muchas cosas. O sea, este tema de situaciones de abusos pasados, de abusos recientes, abusos, ¿no? O sea, el cómo se abordan, o sea, hay poca información, pocas herramientas. El tema de relaciones de pareja, vida amorosa, cómo se vinculan, es algo que también nos pasa casi que diario, ¿no? El tema de cómo trabajar identidad o orientación sexual también es algo que está como súper presente. Y además, esto de las sensaciones corporales, ¿no? O sea, erecciones, este tipo de acercamientos, de tocamientos con otras personas, de masturbación, todo esto también, o sea, son varios temas como en los que podríamos profundizar después, pero digamos de manera general, ¿hay algo más que quisieras como contarnos, regalarnos, informarnos para las personas? Mm, me gustaría, me gustaría hacer como un exhorto a que hablan su mente con relación a la sexualidad de las Ujú. personas en general. Y que hay esta frase de Benito Juárez de El respeto al derecho ajeno. es la paz. Sí, claro. O sea, que si bien el contenido que yo hago no te checa, pero tampoco te choca, no obstruyas el movimiento que estamos haciendo. Claro, O sea, si tú no tienes discapacidad y esto ni te fuma, déjalo pasar, pero déjalo pasar, deja que exacto. suceda. Sí, sí, porque además hay personas para las que esto es necesario, Ujú, fundamental y de verdad es poquito lo que puedes encontrar como sí. de manera confiable, digamos, ¿no? O sea, es poco. Bueno, pues muchas gracias, Brenda, por esta conversación. Toda la información que nos diste yo creo que va a ser súper útil para las personas, ¿no? Y pues también para las familias y para nosotros. Seguramente vas a estar aquí después en algún otro momento o con algún Encantada. taller, eso sería increíble. Y pues a todos por escucharnos, muchas gracias y nos vemos en un siguiente capítulo aquí en Incluye. Bye. Bye.